la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Pertenecemos al grupo número 5, que está conformado por Omar Andrade, Michelle Bailón, Jennifer Mendoza, mi persona es Desmín Panchi, David Rosero, Silvana Sánchez, María Timbila y Carolina Villasís. Vamos a hablarles acerca de lo que es el razonamiento clínico o método clínico. Este es un proceso sistemático por el cual los médicos logran diagnosticar una enfermedad. Para entender la importancia de esto, es necesario tener claro el objetivo de la atención al individuo, que es la curación, y hay que lograrlo de una manera eficaz. Se deben realizar 7 pasos. El primero es la identificación del problema, el cual se refiere al trastorno o pérdida de la salud por el cual consulta el paciente al médico. La información primaria, que es la recolección de datos y se refiere específicamente al interrogatorio y al examen físico del paciente. La formulación de hipótesis, que es el o los diagnósticos presuntivos y se basan en la información recogida y van a tener un fundamento. La comprobación o negación de la hipótesis. Aquí se va a detallar lo que son los exámenes complementarios y la evolución del paciente para tener un diagnóstico certero. En la exposición de los resultados vamos a exponer lo que es los resultados del laboratorio como la clínica para llegar a un diagnóstico de certeza y poder indicar la terapéutica. En la institución de la terapéutica se va a realizar cada uno de los pasos para obtener el diagnóstico de certeza y va a ayudar al médico a escoger la terapéutica más correcta. En la exposición y evaluación de los resultados se va a evaluar todos los parámetros para dar por concluido con el diagnóstico, que en ocasiones no tiene coincidencias con los datos clínicos o los exámenes. Ahora, atención al caso. Llega un paciente masculino de 28 años que presentó con una historia de fiebre intermitente, sudores nocturnos, malestar general, mialgias difusas de 6 semanas de duración, acompañado de odinofagia y una tos no productiva que hace 6 semanas se sospechó y se puso tratamiento empírico para una infección faríngea por micoplasma, sospechándose de que tenía una infección bacteriana. Luego de 3 semanas apareció una nueva sintomatología que incluyó dolor intenso en la parte baja de la espalda, irradiándose a ambos flancos y el abdomen. También sintió un hormigueo en la cara anterior de los muslos. Los dolores por mialgias se intensificaron hasta impedirle dormir. 3 semanas después presentó nuevos síntomas, a los ya existentes, que fueron pérdidas de 4.5 kilogramos, cefaleas difusas, dolor retroorbitario y ligera fotofobia. También un dolor espasmódico en la mandíbula y esta vez la fiebre alcanzó los 38.5 grados centígrados. En los antecedentes personales se descartó traumatismos y VIH por una prueba que el paciente se realizó anteriormente. En el examen físico los signos vitales se mantuvieron normales, salvo a la temperatura oral de 38.3 grados centígrados. No existía rigidez de nuca, los músculos maceteros mostraban sensibilidad, se palpó un nódulo pequeño cervical anterior y pequeños ganglios linfáticos axilares. La exploración cardiopulmonar y abdominal normal. Presentaba dolor desde la columna dorsal hacia lumbar. La exploración neurológica se documentó normal. Los exámenes de laboratorio no revelaron una patología clara. La radiografía se le aplicó en tórax, resultó normal, y al RX de abdomen reveló discreta hepatomegalia. El paciente fue ingresado y a los pocos días el dolor de espalda y parte de la sintomatología mencionada ya no cedía a los opiáceos administrados. Al cabo de 3 días el dolor de espalda se resolvió, pero no el dolor en abdomen y flancos. Esta vez el hematocrito cayó al 34% y los reticulocitos eran bajos en los exámenes de laboratorio. Otros no fueron hallazgos importantes. Sin embargo, a las 24 horas el paciente tenía la boca torcida y se le dificultaba cerrar el ojo derecho. Esta vez la exploración neurológica era compatible con parálisis de Bell. En la punción lumbar había 260 leucocitos, con 70% de linfocitos, 28% de monocitos y 2% de polimorfonucleares. Las proteínas del líquido cefalorraquídeo fueron de 282 miligramos sobre decilitros y la glucosa de 58 miligramos sobre decilitro. Se recibió datos de la enfermedad de Lyme previo a su ingreso, junto con anticuerpos de líquido cefalorraquídeo aumentados en inmunoglobulina M, inmunoglobulina A e inmunoglobulina G, anti-Borrelia burgdorferi, confirmando el diagnóstico y dándole tratamiento con ceftriaxona. Así
4 semanas después no padecía de ningún síntoma y al cabo de 6 semanas no hubo rastro de secuelas. En la identificación del problema hay ciertos aspectos que presenta el paciente que me hacen pensar en la enfermedad de Lyme, como la presencia de hormigueos, fiebre, malestar general, sudores nocturnos, cefalea difusa, dolor espasmódico en la mandíbula, rigidez cervical, dolor retroorbitario, que son compatibles con este diagnóstico, aunque no es frecuente que la enfermedad de Lyme se presente con una fiebre clásica de origen desconocido. Además, me sorprende que la exploración neurológica fuera normal, por lo que se torna confuso el caso. Dejaron pasar el tiempo, por lo que el paciente ahora presenta boca torcida y dificultad para cerrar el ojo derecho. Si se hubiera solicitado tempranamente los anticuerpos contra la bacteria Borrelia burgdorferi y una reevaluación por parte del Departamento de Neurología, el paciente habría sufrido menos y el coste de su enfermedad hubiese sido más económica. La exploración tardía reveló una parálisis de Bell. Es oportuno destacar que las manifestaciones del paciente no eran típicas de las manifestaciones de Lyme, no tenía antecedentes de picadura de garrapatas ni presentaba exantema. Además, los síntomas neurológicos surgieron antes de lo habitual en el curso clínico. Sin embargo, toda esta atipia de manifestaciones no constituye ninguna excusa para fallar el diagnóstico durante tanto tiempo. En cuanto a la identificación del problema, tenemos que al momento de tomar signos y síntomas, redundaron adquiriendo información innecesaria. Por ejemplo, al momento de investigar los antecedentes del paciente, nos cuenta sobre que tiene un pez de colores y eso es información que no es importante, es información irrelevante. También no se menciona cuál fue el desencadenante para esta afección o cuál presume el paciente que fue el desencadenante. Tampoco hay un nombre de los medicamentos usados y las dosis, ya que el paciente refiere que anteriormente le habían mandado medicamentos, pero no nos dice cuál. Otra cosa irrelevante que se ve en esta historia es el que nos mencionan que trabaja en un establecimiento, en un almacén reformado. Este tipo de información solamente nos hace función de distractor. Es por esto que nosotros somos los que tenemos que encaminar al paciente con las respuestas que necesitamos. También hay una descripción incompleta del nódulo cervical. Es decir, no nos dan información sobre si este es móvil, si es doloroso, si es duro o blando. Tampoco se realiza una exploración del dolor en el abdomen, ya que solo describe que no se encontraron organomegalias. Y tampoco se realiza una exploración más profunda del dolor de espalda en las vértebras, la posición o los movimientos si influyen en esta, o si aumenta o cesa con diversos estímulos. El retraso del diagnóstico más probable fue plantear una hipótesis errónea, tras datos informativos inexactos y equivocados, así como su interpretación. Entre los diagnósticos erróneos mencionaron infecciones faringias por micoplasma o estreptococo. Este diagnóstico fue planteado por la sintomatología inicial. Sin embargo, después esta sería indicando una infección bacteriana, pero con la terapéutica que se le había prescrito hubiera desaparecido y no necesariamente se le hubiera asociado estos síntomas con el desarrollo posterior del dolor de espalda. Otro diagnóstico erróneo fue una mononucleosis. A pesar de que el paciente refiere 6 semanas antes odinofagia, fiebre y malestar general, faltaron síntomas como fatiga extrema y al examen físico no se palparon ganglios linfáticos. Igual forma, también habían pensado en un absceso epidural o una osteomielitis. Este hallazgo fue erróneo porque si el paciente hubiera pasado por un proceso bacteriano,
que luego se hubiera fijado en la columna, este hubiera constituido un trastorno muy molesto. También habían pensado en un tumor o linfoma. A pesar de que la distesia la posibilidad de este proceso neurológico en vista de los síntomas que presentó el paciente, sin embargo, no pudo haber sido este diagnóstico porque no había hinchazón indolora de los ganglios linfáticos, ni en el cuello, ni en las axilas. También se pensó en una esclerosis múltiple, pero este fue erróneo porque los síntomas que refieren tanto el dolor y la fiebre fueron intensos y estos están en contra de este proceso neurológico. De igual forma, un proceso intraabdominal. Aunque el paciente sí refiere dolor en el flanco derecho y en el abdomen, no presenta al examen físico otros signos de irritación peritoneal para pensar en este proceso patológico. Por lo que se puede deducir que la hipótesis diagnóstica es incorrecta y ya que las manifestaciones clínicas fueron atípicas. También se pensó en la enfermedad de Lyme. Esta hipótesis diagnóstica es correcta, ya que hay ciertos hallazgos que sugieren el proceso patológico, como la cefalea, el dolor espasmódico en la mandíbula, rigidez cervical, que estos sí son compatibles con este diagnóstico. Sin embargo, no se tomó en cuenta desde un principio, retardando el diagnóstico por esta enfermedad de Lyme. Respecto a comprobar o negar la hipótesis, se consideraron muchos diagnósticos al inicio, incluyendo lo que es la enfermedad de Lyme, y se fueron excluyendo a medida que se conocían los resultados de las pruebas, pero el diagnóstico se ignoró durante semanas. A pesar de que el paciente ya presentaba cefalea difusa, el dolor espasmódico en la mandíbula, la rigidez cervical y el dolor retroorbitario, que eran compatibles con este diagnóstico. Al igual, otro dato curioso es la poca importancia que se le dio al examen neurológico, porque esto nos hubiera orientado a pocas pruebas, pero específicas. Respecto a los exámenes complementarios de este caso, como vemos, tenemos un hemograma, alteración de los leucocitos, polimorfonucleares. También se solicitó análisis de orina, las pruebas funcionales hepáticas que eran normales, al igual que una radiografía de tórax que eran normal. También se solicitó una radiografía simple de abdomen que sugería una ligera hepatosplenomegalia. Todas las pruebas de laboratorio, ya sea hemograma, análisis de orina, electrolitos, pruebas funcionales hepáticas, se realizaron pero fueron excesivas, sin criterios. Además, no son muy útiles al analizar porque el caso o la sintomatología del paciente no lo sugería. Al igual, las pruebas de imagen como la radiografía de tórax, el abdomen, fueron innecesarias porque al examen físico el paciente se encontraba normal, la tensión arterial normal, pulso normal, frecuencia respiratoria igual normal. Otro dato importante que es, en vez de solicitar lo que era ecografía de hipocondrio derecho, se hubiera solicitado lo que era una tomografía computarizada o resonancia magnética por el cuadro neurológico que el paciente presentaba. Al final se solicitó lo que es una punción lumbar, pero demasiado tarde. Aquí los resultados séricos nos sugería ya elevación de la inmunoglobulina M, una ligera elevación de la inmunoglobulina G. En el líquido cefalorraquídeo contenía también lo que era inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, anti-Borrelia burgdorferi, que nos sugería ya lo que es y nos confirmaba lo que era ya la enfermedad de Lyme. Respecto a la evolución que también se ve en este punto, como vemos aquí, el paciente de una fiebre intermitente con los otros síntomas pasó a lo que era parálisis de Bell, por lo cual el paciente no evolucionó favorablemente porque pasó de una fiebre de origen desconocido, mialgia, sudoración nocturna y malestar general a problemas ya neurológicos como parálisis de Bell, compromiso ya del nervio oculomotor externo, lo cual dificultó la abducción del ojo. En cuanto a la exposición de resultados, no se pudo llegar al diagnóstico definitivo de manera rápida y eficaz, debido a que no se centraron en la sintomatología por el cual el paciente acudió a la consulta,
ya que resultó ineficaz indagar otros signos y síntomas menos importantes, los cuales no aportaban de manera útil para el correcto diagnóstico, y por ende, con el transcurso de los días, el paciente empeoraba y cada vez presentaba una nueva sintomatología que confundía y hacía creer en otros diagnósticos. En cuanto a los exámenes complementarios, en este caso no fueron de utilidad para el diagnóstico porque se realizaron diversos exámenes de laboratorio y de imagen sin un resultado factible que confirme el diagnóstico en el que se pensaba al inicio. Se debió tomar una importante atención a la sintomatología inicial por el cual el paciente acudió, ya que dichos signos y síntomas podían ser sugestivos de la enfermedad de Lyme. Además, al indagar los antecedentes del paciente, los lugares que había visitado, este también podía ser un indicador de que el paciente podía tener esta patología porque pudo haberse contagiado en aquellos viajes. Además, al sospechar esta enfermedad, se debió realizar de manera rápida una punción lumbar y las pruebas de anticuerpos contra la bacteria Borrelia burgdorferi para así confirmar el diagnóstico definitivo. Al momento de instaurar la terapéutica, como se mencionó anteriormente, debido a que existió un retraso en el diagnóstico correcto del paciente, esto conllevó a que el tratamiento adecuado para el verdadero diagnóstico del mismo ocurriera de manera tardía, llevando así al paciente a mucho más tiempo con los síntomas y signos molestos de la verdadera enfermedad de base. También esto como consecuencia tuvo que el paciente tuviera una ingesta innecesaria de varios medicamentos que no solucionarían el problema. Así tenemos el uso de AINES, como había mencionado el paciente, el ibuprofeno y el ácido acetil salicílico durante un tiempo prolongado, pues la molestia del dolor continuaba ya que la terapéutica estaba errónea. Debió preferirse además un antipirético con menos efectos contrarios, como es el caso del paracetamol. Si se hubiera llegado de manera temprana y correcta al diagnóstico, que era la enfermedad de Lyme, y aplicado una terapéutica correcta, la cual consiste en doxiciclina 100 miligramos orales durante 14 a 21 días, o cefuroxima 500 miligramos orales 2 veces al día durante el mismo periodo de tiempo, hubiéramos evitado una terapéutica innecesaria con antimicrobianos durante 5 días. Esta instauración incorrecta de este tipo de medicamentos puede provocar lo que es resistencia microbiana. De esta manera, se hubiera obtenido un mejor pronóstico y una evolución favorable por parte del paciente, además de una recuperación mucho menos tardada. En cuanto a la exposición y evaluación de los resultados para dar por finalizado el caso, se puede decir que, como ya mencionaron anteriormente, no se pudo llegar al diagnóstico definitivo de una manera rápida, ya que se omitieron varios de los puntos importantes que anteriormente se mencionaron. Por ejemplo, en la evolución se tomó más en cuenta el dolor y se iba practicando a diario cómo este iba evolucionando, más no se tomaron en cuenta otros signos que eran importantes dentro de la clínica para llegar al diagnóstico certero. Además, se debió haber escrito la evolución del paciente mientras se le observaba para así poder descubrir o hallar los nuevos signos y síntomas que esté presente en ese momento. No se debe centrar en un solo signo o síntoma, ya que esto va a perjudicar el detectar el diagnóstico definitivo. Gracias.